Buenos días, mi nombre es Daniela Mendoza y en esta ocasión les estaré hablando sobre la letra de cambio, cheque y pagaré. Pues bien, ¿qué es la letra de cambio? Es un documento mercantil ampliamente utilizado en transacciones comerciales que establece una obligación de pago. Es decir, es un instrumento que involucra a tres partes principales. ¿Cuáles son? El librador, que es quien emite la letra, el librado, a quien se dirige la orden de pago, y por supuesto el tomador o beneficiario, que viene siendo el que recibe el pago. En pocas palabras, podemos decir que la letra de cambio es un título o algo que contiene una orden incondicional que debe pagar una suma determinada de dinero a una persona específica en un, digamos, momento y lugar determinado. Ahora bien, ¿para qué nos sirve la letra de cambio? Existen unos puntos importantes, algunos para abreviar son: facilita el comercio al permitir la transferencia de deudas, sirve como un medio de financiamiento y crédito. ¿Esto por qué? Ya que puede ser descontada en entidades financieras, proporciona seguridad a la transacción al establecer un compromiso de pago, y por último, permite la flexibilidad en la negociación y transferencia de deudas. Bueno, dentro de la regulación legal, pues sabemos que la letra de cambio suele estar regulada por leyes y códigos comerciales en diferentes países. Entonces, ¿qué pasa? Que estas leyes establecen requisitos formales para su validez, como también los derechos y obligaciones de las partes involucradas, los pasos de pago, entre otros aspectos. ¿Cuáles son esas regulaciones de la letra de cambio que se incluyen en Colombia? Pues primeramente tenemos requisitos para su validez, en donde la ley establece que estos requisitos son esenciales para que una letra de cambio sea válida, ya que incluyen la mención de ser una letra de cambio en el texto del documento, la suma a pagar, el nombre del beneficiario, es decir, quien recibe el pago, el lugar de pago, la fecha de vencimiento, entre otros. Operaciones y responsabilidades. Estas definen las obligaciones y responsabilidades del librador, es decir, quien emite la letra, del librado, quien debe hacer el pago, y del tomador o tenedor de la letra. Tenemos también al endoso, que establece reglas sobre el endoso de la letra de cambio, que digamos, el acto de transferir los derechos de cobro o pues a otra persona. Vencimiento, nos indica que la normativa regula las acciones a seguir en caso de ya sea vencimiento de la letra de cambio, así como las consecuencias legales en caso de que se presente un impago o, por decir así, falta de pago. Preinscripción. Esta nos establece los pagos de preinscripción, que quiere decir el tiempo dentro del cual se pueden ejercer los derechos derivados de la letra de cambio. Un ejemplo claro dentro de la letra de cambio tenemos las transacciones comerciales, por ejemplo, compra y venta. Entonces, uno muy común es cuando se utiliza una letra de cambio para formalizar un acuerdo de compra y venta entre dos empresas, ¿cierto? Entonces, la empresa compradora emite una letra de cambio a favor del vendedor. ¿Para qué? Comprometiéndose a pagar una cantidad específica en una fecha determinada. Otro ejemplo sería financiamiento comercial de crédito y financiamiento. Entonces podemos decir que aquí un empresario puede obtener financiamiento utilizando una letra de cambio como garantía, que es como lo más común. Entonces el empresario emite la letra de cambio a favor de un banco o una entidad crediticia, comprometiéndose a pagar en una fecha acordada o cambio de recibir fondos. Por lo general, la letra de cambio debe contener ciertos elementos clave para ser válida, como por ejemplo la denominación, que es la letra de cambio claramente expresada en el documento, la cantidad a pagar expresada en números y letras, la fecha y lugar de emisión, la fecha y lugar de vencimiento, la orden incondicional de pagar, nombres del librador, del librado y tomador. Pasamos al cheque. ¿Qué es el cheque? Pues es un instrumento financiero ampliamente utilizado para realizar pagos, principalmente en transacciones comerciales y financieras. El cheque es emitido por un individuo o una entidad bancaria y se utiliza para transferir dinero de una cuenta bancaria a otra. Este cheque presenta tres elementos principales que están involucrados.
El librador, de igual manera como la letra de cambio, quien emite el cheque, el beneficiario, que es a quien se paga el dinero, y el librado o entidad bancaria, que es donde pues se hace efectivo el pago. ¿Cuál es la utilidad del cheque? ¿Para qué sirve? Entonces el cheque facilita transacciones comerciales al permitir transferencias de dinero entre cuentas bancarias. Además de esto, ofrece flexibilidad en el pago, ya que se puede posfechar o emitir con la cláusula no a la orden, que por lo general siempre la presenta. Y por último, permite el rastreo de pagos y brinda un registro claro de transacciones. Cabe destacar que el cheque presenta varios beneficios, pero estos son como algunos de los principales. Bueno, regulación legal del cheque. De igual manera que la letra de cambio, la emisión y el uso del cheque están regulados por leyes y normativas específicas, en donde pues estas regulaciones establecen requisitos formales para su misma validez, como por ejemplo los derechos y obligaciones de las partes involucradas, así como las sanciones por su mal uso, como los cheques sin fondos, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son algunos elementos importantes que debe cumplirse o que emite Colombia? Tenemos las partes involucradas, que es donde la ley regula las obligaciones y responsabilidades del librador, es decir, la persona que emite el cheque, como ya les había mencionado, del librado, que es la entidad bancaria que debe pagar el cheque, y del beneficiario, por supuesto. La definición y requisitos, que pues básicamente dice que un cheque es un título de valor que contiene una orden condicional de pagar una suma determinada de dinero. El endoso, que establece reglas sobre el endoso del cheque. Esto que es la transferencia de los derechos de cobro a otra persona. La caducidad y preinscripción. Esta nos define el plazo de la presentación del cheque para su debido cobro, así como también nos dice el tiempo de la preinscripción, es decir, el periodo dentro del cual se pueden ejercer los derechos derivados del cheque. Y también tenemos las consecuencias por falta de fondos. Esta nos establece las consecuencias legales en caso de falta de fondos para cubrir el monto del cheque. Un ejemplo bastante claro sobre el cheque. Tenemos pago por bienes o servicios, es decir, compras de mercancías, por ejemplo. Entonces acá podemos decir que pues una empresa emite un cheque a favor de un proveedor como forma de pago por bienes o servicios adquiridos, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, una tienda emite un cheque a su proveedor de ropa por un periodo reciente. También tenemos nómina de empleados, claramente en el pago de salarios. Entonces una empresa emite cheques a sus empleados como parte de su nómina, que es lo más normal. Entonces el cheque actúa como un instrumento de pago para los sueldos y salarios. Transacciones financieras en transferencias de fondos también puede ser un ejemplo, que digamos un individuo emite un cheque a otra persona para transferir una cantidad específica de dinero. Por ejemplo, un padre emite un cheque a su hijo como regalo de cumpleaños o como cualquier otro tipo de recompensa. En pocas palabras, podemos decir que un cheque es un documento escrito y firmado por el librador que da una orden incondicional a un banco para pagar una suma específica de dinero al beneficiario mencionado pues en el cheque. Este documento es utilizado pues como medio de pago. Otros elementos importantes que deben cumplirse para la validez de un cheque pues son pues debe contener la palabra cheque expresada en el documento, debe ser clara y concisa, debe cumplir la orden incondicional de pagar una cantidad específica, la identificación del librador, la cantidad a pagar y el beneficiario debe estar claramente indicados. Y por último, la firma del librador es esencial para su validez. Y por último, pero no menos importante, pasamos al pagaré. ¿Qué es el pagaré? Pues bien, es un documento legal que constituye un compromiso escrito de pago en el que una persona se compromete a abonar a otra cantidad determinada en una fecha convenida. Esto es similar a la letra de cambio, pero a diferencia de esta, el pagaré solo interviene en dos partes principales. En este caso sería el suscriptor o deudor, que es quien emite el pagaré, y el beneficiario o tenedor, que es quien recibe el pago, es el que se encarga de recibirlo. Bueno, ¿por qué es importante el pagaré?
cuál es su función o su utilidad. Este nos sirve como instrumento de crédito y financiamiento, ya que puede ser negociado o descontado en instituciones financieras. Permite formalizar deudas y compromisos económicos, ofreciendo una garantía de pago. Y por supuesto, proporciona flexibilidad en los plazos y condiciones de pago, ya que este puede establecerse una fecha de vencimiento específica, por decirlo así. Regulación legal del pagaré. Bueno, aquí al igual que la letra de cambio del cheque, el pagaré también está sujeto a regulaciones legales establecidas en leyes y códigos comerciales. Estas regulaciones determinan los requisitos formales de igual manera para su validez. Entonces, algunos aspectos importantes sobre esta regulación son obligaciones y responsabilidades, donde la ley regula las obligaciones y responsabilidades del suscriptor, o sea, quien emite el pagaré, y del beneficiario. El endoso, como yo lo había mencionado anteriormente, que son quienes establecen las reglas sobre el endoso del pagaré, que es la transferencia de los derechos de cobro a otra persona. El vencimiento y preinscripción, quien define el vencimiento del pagaré y el plazo de preinscripción. ¿Esto qué quiere decir? El tiempo dentro del cual se pueden, digamos, ejercer los derechos derivados del pagaré. Y por último, las consecuencias por impago, o sea, falta de pago, que establece las consecuencias legales en caso de impago del pagaré, así como las acciones legales. Podemos decir que entonces un pagaré es un documento que establece una promesa incondicional de pagar una cantidad específica pues, de dinero en una fecha determinada o a la vista, en donde el deudor se compromete mediante su firma al realizar el pago al acreedor o beneficiario. Un ejemplo claro del pagaré son los préstamos y financiamientos, como los préstamos comerciales. Entonces podemos decir que pues una empresa solicita un préstamo a una institución financiera, ¿sí? Entonces, como garantía de devolución, la empresa firma un pagaré comprometiéndose a pagar la cantidad prestada más los intereses en una fecha específica. Otro ejemplo son digamos, las compras a plazos o compras a crédito, en donde un vendedor ofrece a un comprador la opción de realizar una compra a crédito. En este caso, el comprador firma un pagaré comprometiéndose claramente a pagar la cantidad adeudada en cuotas acordadas. Otros elementos claves para la regulación y validez del pagaré, pues se debe contener la denominación del pagaré claramente indicada en el documento, la promesa incondicional de pago de una pues, cantidad específica, la identificación del suscriptor, es decir, el deudor y el beneficiario, pues la fecha de vencimiento del pago y por supuesto, igual que la letra de cambio y el cheque, la firma del suscriptor, que es esencial para su validez.